Comentarios del ingeniero José Blandón Castillo. Hoy, ¿por dónde empezar? Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Lo primero, siempre lo primero. Una hermosa luna caía sobre la ciudad en la madrugada de hoy. También en la madrugada de hoy se produjeron acontecimientos que van a ser parte de la historia de la justicia panameña, o de la llamada justicia panameña, porque al filo de la madrugada, y no vio a nadie por ahí de los independientes hablando de decisiones al filo de la madrugada. Nocturnidad y alevosía, que le llaman. Al filo de la madrugada se tomó una decisión que la vamos a analizar, pero le adelanto solamente, cuando usted vea que alguien toma decisiones que se basan fundamentalmente en la irracionalidad, o la conducta de una persona es irracional, nunca intente contestarla y analizarla racionalmente. Entienda por qué la irracionalidad. Y ahora yo le voy a hablar sobre el caso Martinelli y las decisiones que ayer tomó el señor magistrado de la causa, Jerónimo Mejía, en una abierta violación, se lo digo desde ahora, hasta los principios constitucionales. Vamos a hablar un poco sobre lo que pasa en el mundo y aprovecho, porque hoy es un día importante para nuestro país. Y se lo voy a poner en contexto con lo que está pasando en un país hermano nuestro, con México. Hoy, 26 de junio del año 2016, como les adelantó Fernando, Panamá le ofreció al mundo un nuevo producto de su posición geográfica, que es la cosecha del esfuerzo de muchas generaciones que a lo largo de nuestra historia permitieron el rescate de nuestra posición geográfica de manos norteamericanas. Terminamos el colonialismo y para orgullo nuestro y del mundo, el canal abre la operación del tercer juego de esclusas. Una empresa estatal, pero con graves problemas en este momento. Y le voy a explicar lo que pasó en México con la llamada reforma energética para que usted vea lo que podría pasar con nosotros no tomamos las medidas adecuadas. Elecciones en México. Estamos por decirle que no ha habido cambios en las preferencias electorales hasta este momento. Y si no hay un fraude electoral, puedo decirles con certeza estadística que todo indica que ganará Manuel López Obrador, nuevo presidente de México, si no hay fraude. No hay forma humana. Si no hay fraude, ojo. Sí. No hay forma humana de que en el análisis que se ha hecho, cualitativo y cuantitativo, pierda la presidencia. Pero fíjate, ¿qué es lo que está en juego en México? Fíjese el drama de México, estimado televidente. Los 5 estados petroleros de México, entre los que se encuentra Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas, son los 5 estados mexicanos. Chihuahua, no Chiapas. Perdón. Se encuentran bajo una gran presión financiera y 2 de ellos, Campeche y Tabasco, creciendo en menos 8% del PIB del Estado. Menos 8%. Petróleos Mexicanos, después de la famosa ley de la reforma energética del señor Peña Nieto, ha pasado a ser controlado por intereses extranjeros. Y fíjese lo que está pasando en México, exportando petróleo crudo barato y comprando refinados caros. Esa es la verdadera tragedia de ese país. Pero además de eso, la composición de los ingresos que mueven esa economía, esos son los datos que les van a dar. Datos conservadores de organismos internacionales establecen que en México los ingresos provenientes del narcotráfico y actividades ilícitas asociadas al narcotráfico oscilan entre 70,000 millones y 500,000 millones al año. Es decir, es la industria más importante. Es hoy por hoy el ingreso más importante de México. Y las remesas de los Estados Unidos, de los ciudadanos mexicanos de Estados Unidos hacia México, representan el segundo ingreso más importante con 35,000 millones de dólares. Sí, es un estado en cualquiera de las dos cosas, México depende de afuera, para lo malo y para lo bueno. Depende del consumo de droga de los Estados Unidos y depende del dinero que mandan los mexicanos. Ese es el drama de México
con una nación de 123 millones de habitantes, con más de 50, 60 millones de gente en pobreza o pobreza extrema y 10 millones de indigentes. Gente que no tiene, o sea, un pobre o pobreza extrema, usted tiene una casita, come de vez en cuando, pero un indigente es que está viviendo en la calle. Ese es el México que está en discusión. Mientras, un grupito de los tipos Slim, por ejemplo, que se consideran los millonarios más grandes del mundo, en medio de esa pobreza generalizada, hay riquezas absolutas. Bueno, la esposa del señor presidente actual se compró una mansión en un barrio La gaviota. de 7 millones de dólares. Yo a veces me pregunto en una casa de esa, ¿cómo uno vivirá? Pues cómo uno sabe cuál es el extremo de la casa y cómo uno la visita. Eso que la gente que tiene 10, 15 carros, no sé cómo los podrás manejar. Bien, este es el drama de México. Eso es lo que se va a decidir. Y tanto el PRI como el PAN, esa dupleta ha sido la causante de este desastre. Y surge López Obrador, que viene de las entrañas del PRI, como la izquierda del PRI. Así como Anaya viene de las entrañas también del PRI. Se desprenden, pero López Obrador ahora es más interpreta mejor esa realidad dramática con un compromiso social. ¿Se va a resolver el problema de México? No, no creo. Pero eso es lo que eso es lo que se produce en los pueblos cuando falla el sistema. Y este colapso de la empresa, fíjese que el 7 de junio de 1938, Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo y Pemex se convierte en la empresa líder de México. No, más grande de América Latina. De México, era su orgullo nacional. Bueno, hoy Pemex constituye un elemento negativo en estos estados, porque están quebrados. Los ingresos netos de aportes al gobierno no existen. Y es por eso que nosotros tenemos que cuidar el Canal de Panamá, porque hasta ahora se mantiene como una empresa del Estado, pero hay intentos dentro de la autoridad del Canal de Panamá que podrían llevarnos a ese proceso de privatización, ese criterio que todo el mundo dice, que los estados no son buenos administradores, que es el sector privado. Bueno, en México el sector privado demostró cómo se quiebra una nación. Para que estemos claros de lo que estamos hablando. Y eso es lo que se juega en México. Eso va a ser este domingo. Precisamente cuando nosotros en Panamá estaremos viviendo otro acontecimiento que les voy a narrar ahora más tarde. Pero mientras esto ocurre en México, en Argentina, una huelga general que se impulsa en función de que el Fondo Monetario Internacional le aprobó 50.000 millones de fondos de contingencia a Mauricio Macri para impulsar reformas más drásticas de contención del gasto y eliminación de lo que llama el Fondo Monetario prebendas no justificables, lo que significa el ahorcamiento de la clase media y el apretar la cintura, y la cintura, la garganta, la pie, todo, a los trabajadores. Los tarifazos son un detalle para lo que viene. Entonces, ha salido una huelga general contra el FMI de recordación triste en Argentina, y Macri ahora es acusado que su hermano formó parte de operaciones, incluso con Panamá. Entonces, esa es la situación que vive Argentina, inmersa ahora en una ola social que veremos si Macri tiene la capacidad de manejarla. Mientras eso está ocurriendo, en Nicaragua la situación está fuera de control. Aunque hay diálogo, sigue habiendo matanza. Y nuestro hermano costarricense pasó por la huelga exitosa de los trabajadores y no sabemos hacia dónde va la reforma. Y en Colombia, el nuevo presidente de Colombia tiene mucha tela de dónde cortar en un país donde la pobreza también campea, y por eso los problemas migratorios se convierten en un problema para nosotros, sin hablar de los otros casos. Estoy hablando de las cosas que están de moda. En los Estados Unidos, mientras tanto, el tema de migración se ha convertido en el tema que está polarizando en forma negativa a los Estados Unidos. Ayer una representante de la Cámara insultó al presidente, el presidente le devuelve el golpe, diciéndole que ella es una representante de bajo índice, bajo coeficiente mental. ¿Usted se imagina? Tarada. Sí, una tarada. Y la amenaza. Y ten cuidado.
Entonces, cómo los Estados Unidos ha llegado a estos niveles y siguen siendo los voceros de Trump, los elementos más inflamatorios, pero igual encuentran respuestas entre niños, jóvenes, y el país se está enfrentando a sus peores miedos. Y de eso surgen los grandes holocaustos de las sociedades, porque los Estados Unidos es una sociedad poderosa. Y en marco de toda esta situación, la secretaria de Comunicaciones de los Estados Unidos, mi querido Fernando, ayer se da el tupé de pasar toda una llamada para explicar lo que le pasó a ella en un restaurante donde le echaron. Eso es lo que está pasando en una nación de eso. Cuando uno ve eso, uno comienza a preocuparse porque no tenemos puntos de referencia. Y al perderse los puntos de referencia, en un país como nuestro, crispado como está, cada elemento más va a producir más violencia. Mientras eso pasa en los Estados Unidos, el presidente de Francia acaba de firmar un acuerdo estratégico con China popular, en el marco en que la reforma, la guerra comercial, obliga a una compañía de los Estados Unidos, la famosa compañía de motos Harley Davidson, Harley Davidson, ahí de Estados Unidos. A producir más en Europa para evitar las tarifas, digo, los aranceles. Y esta guerra, ayer hace una declaración el presidente de la República Popular China que dice, allá en Occidente, refiriéndose a nosotros, ustedes tienen la filosofía de que si te dan una mejilla, tú pones la otra mejilla para que te den bien. En China, cuando nos dan una mejilla, nosotros devolvemos el golpe. ¿Eso qué quiere decir? China se está preparando para la guerra. Ayer, los índices bursátiles en los Estados Unidos cayeron drásticamente, rompiendo el respiro que tuvieron el viernes, y cayeron drásticamente. Y esa guerra comercial, en vez de apaciguarse, se va a revolver en la medida que el presidente de los Estados Unidos se acerca a su proceso electoral, ahora en noviembre, y eso va a ser más difícil, el entendimiento entre las naciones. Y eso va a ser más difícil la vida para nosotros, porque estamos entrando en un proceso más acelerado de bajo crecimiento. No, y eso tiene que ver con el empleo. Y con el canal. Y tiene que ver con el canal. Ese es el mundo como está ocurriendo en algunas pinceladas. Por si acaso usted cree que no es necesario mirar esto con más cuidado. Yo quisiera a la vuelta hablarle de lo que pasó en la madrugada de hoy y hablarle de lo que está ocurriendo porque arranca el proceso electoral en cambio democrático. Los candidatos, uno está en Chiriquí, Mulino está en Chiriquí, entendemos que Ricardo Rodríguez estará con nosotros en la mañana de hoy aquí, Rómulo Rux estará, todas las campañas arrancan, ya verán ustedes comerciales de Cambio Democrático, porque la campaña arranca hoy con 45 días, parará el 8 de agosto, 8 o 9 de agosto, no tengo la fecha, les prometo que mañana la voy a tener, el 9 de agosto, y arranca también una reunión hoy del PRD. A la vuelta, hablamos un poco de la patria doméstica.